un esfuerzo de tensión por el acero, y acá habrá una de compresión, ¿no? Entonces acá ya nosotros sabemos cómo encontrar el valor de A, también sabemos cómo encontrar el valor del eje neutro, a qué distancia se encuentra el eje, no tenemos problemas aquí porque esto ya conocemos. Sin embargo, el problema es cuando tenemos este tipo de formas de vigas o elementos que no son rectangulares. ¿Qué hacer allí nosotros, no? En el caso de vigas, sabemos que las vigas acá tienen, van a tener en este caso una cantidad de acero, ¿verdad? Van a tener acá, pues dependiendo, van a tener aquí de repente acero en este punto, ¿no? Voy a tener mis vigas aceros aquí. Puede ser que mis vigas, si son vigas en T, pueda tener acero en esta parte, ¿no? Va a depender. Puede hacer que mi acero pueda estar en esta parte también. Entonces, eso es lo que nosotros cuando tenemos vigas de estas secciones, es lo que tenemos que ver, dónde debemos colocar el acero para que se compense. Nosotros sabemos que estos elementos tienen dos regiones, uno que trabaja flexión por la cantidad de acero que tiene, y la otra que trabaja compresión, ¿verdad? Perdón, una tracción y la otra compresión. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio que exista entre los aceros que tengamos en la parte que se está trabajando a tracción y en la parte que se pueda trabajar a compresión. Ahora, ¿dónde se encontrará el eje neutro de estos elementos? Entonces, digamos que a diferencia de una viga rectangular, pues que es más sencillo, acá hay que analizar primero si el eje neutro se puede encontrar en la parte superior, o lo ponemos en la parte central, o lo podemos encontrar en la parte final. Entonces, ¿qué cosa es una viga de forma T, o qué son las vigas T o L, que de repente también pueden surgirse, ¿no? Una viga L prácticamente es una viga T, pero sin una parte del ala, ¿no? En el caso de las vigas o de la losa, porque estas son mis vigas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros acá también tenemos una losa. En el caso de las losas, digamos que también vamos a tener este tipo de comportamiento. Este color lo voy a hacer con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener de repente, ¿no? Si yo sacara esta región, de repente esa es esta región nada más, este espacio que es un espacio L, y yo quiero analizar este espacio de losa L, ¿no? En el espacio aquí justamente voy a tener pues de repente una sección similar. Tenemos el ladrillo, ¿no? Tenemos, ¿qué cosa luego? No se nota ahí. Tenemos el ladrillo, luego del ladrillo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos después del ladrillo? ¿Qué tenemos después del ladrillo? Nada. En una losa aligerada. Vigueta. Vigueta, pues, ¿no? Angelitos, vigueta, no se quede sin contestar. Fíjense, entonces acá también vamos a tener este mismo comportamiento, porque yo lo que voy a diseñar aquí en una losa aligerada, lo que voy a diseñar es prácticamente esto, ¿no? Este espacio, justamente incluido la vigueta, eso es lo que yo voy a diseñar. Acá voy a ver la cantidad de acero que debe tener mi vigueta, el ancho de mi vigueta, en base a lo que tengo. Bueno, cuando son cargas ya considerables, uno ya al ojo sabe cuánto más o menos sale el acero, qué cantidad debe ponerlo, ¿no? Pero de todas maneras hay que comprobar. Y esta sección de la vigueta, pues tiene el comportamiento de una viga T, ¿no? Y la viga T puede ser, como en este caso, que tenemos una viga aislada, como también podemos tener vigas continuas, ¿no? En el caso de las losas son vigas continuas, porque fíjense acá de repente tengo mi vigueta, ¿no? Y nuevamente acá hay otra vigueta, y acá sí, y así siguen las viguetas. Entonces son de forma continua. Ahora, ¿qué cosa es una viga T? En base a la imagen que estamos viendo. ¿Qué cosa será una viga T? ¿Alguien tiene una idea? Cuando hablamos de viga T, ¿qué cosa será una viga T? ¿Tenemos una idea qué es una viga T? Como ya hemos visto, obviamente una viga T pues tiene algunos elementos que ahora les voy a preguntar porque ustedes ya deben conocer más o menos. Estas vigas mayormente se van a producir cuando nuestros pisos, en conjunto con las losas, se apoyan en este tipo de elementos, ¿no? Entonces, nuestros pisos están apoyando o van a transportar cargas
a las losas, y las losas necesitan apoyarse. Entonces no es suficiente de repente con trabajar con una viga, ¿no? Por el espacio o el ancho que yo tenga, una viga rectangular. Sabemos nosotros que hay una cierta cantidad de luz, ¿no? Hay una cierta cantidad de luz, y de esta luz que yo tenga depende qué cosa, el peralte de mi viga. Pero ¿qué pasa si yo de repente mi luz lo reduzco con el caso de la viga? Porque yo sé que esta luz o este acero que yo tengo acá, o esta losa se va a apoyar en este espacio, ¿no? De mi viga, y lo mismo sucederá. Entonces, ¿puedo trabajar con este tipo de elementos? Sí, puedo trabajar con este tipo de elementos. Entonces, aquí, ¿qué cosa será, pues, en este caso, las vigas T? Como ya les dije, las vigas T mayormente se van a producir cuando nosotros tengamos esas cargas en conjunto, los pisos con las losas, ¿no? Que están apoyadas sobre estas vigas, y que estas vigas, en base a las losas, se llenan en una forma, digamos, única, ¿no? En un solo momento. Se llenan de tal manera que se convierten monolíticamente. Nosotros hemos visto que muchas veces cuando vamos a llenar losas aligeradas, ¿qué llenamos? Las vigas y también las losas, ¿no? Llenamos en conjunto al mismo tiempo. Pero a veces no sucede eso. Hay algunas veces que se llena específicamente lo que son puras vigas, y luego se llena pues lo que son las losas, ¿no? Claro, hay un tratamiento especial que se da para que se comporte de forma monolítica, porque sí también lo dice la normativa, que debería tener los diafragmas rígidos, ¿no? Con la finalidad de absorber, en este caso, ¿qué cosa? Las compresiones que pueda generarse, los pesos en base a este elemento, ¿no? Ahora, bueno, ese es un gráfico un diagrama en todo caso de esfuerzos, ¿no? Donde vemos las deformaciones unitarias y sus esfuerzos tanto a compresión como a tensión o atracción, ¿no? ¿Cuáles serán las partes de una viga? T, sobre todo, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son esas partes, niños? Asumo que sí, porque ustedes han llevado también otros cursos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. ¿Saben cuáles son las partes de la viga? De una viga T, han visto cuando lleva resistencia, estática, no sé qué más cursos llevan. Espinosa More, ¿cómo se llama esta parte que estoy señalando? Justamente acá en la flecha. ¿Cómo se llama? Espinosa More, ¿cómo se llama esta parte que justamente acá? Guti Nubia, ¿cómo se llama esta parte de la viga T que tenemos? Y por último, Castillo Morales, ¿cómo se llama esta parte? Cualquiera de estas dos partes, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que recibe esa parte de la viga? ¿Cuál es el nombre que recibe esa parte de la viga? ¿Alguien me puede decir? ¿Ninguno? Peralta Luna. Lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son las partes o los elementos que conforman una viga, ¿no? Obviamente, si quito esas extremidades que tenemos, nosotros tendremos una viga rectangular. Estas partes sobresalientes o protuberantes se llaman ala. El ala de la viga, ¿no? Muy bien, eso se llama ala. Y cuando ya nosotros tenemos esta parte, justamente que se está indicando con la flecha, ¿no? Todo esto, ¿cómo se llama o cómo lo conocemos? Todo. ¿Cómo se conoce esa parte? Alma. Alma, muy bien, ¿no? No el alma de espíritu, no. Como le decía, no es el alma del espíritu, no, es el alma. ¿Por qué? Porque precisamente es la parte fundamental del elemento, ¿no? Ese es la famosa alma. Entonces, esto es el alma, vamos definiendo los elementos, esto también es el ala, así lo conocemos, pero todo en conjunto, esta parte superior también tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esta parte superior, todo en conjunto? Que también se le conoce. ¿Cómo se llama esa parte? Todo en conjunto eso. ¿Ustedes qué han llevado? La espada efectiva.
del ala. Sí, también se llama o lo conocemos como patín, ¿ya? También así se le conoce como patín. Ustedes seguramente cuando han llevado ya más o menos los cursos anteriores a esto, por ahí en resistencia, estática, no sé qué más cursos, han ido viendo pues ese tipo de estructura. Entonces, estas son las partes más importantes que tiene en este caso una viga T, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de la viga en L, ¿no? Una viga en L es como si fuese, pues ya les mencioné, una viga en T, pero que hay una parte del ala que no lo tiene, ¿no? Toda esta parte que yo lo voy a conocer, lo conozco como patín, esta parte sobresaliente lo conoceré como ala, y toda esta parte de acá, pues será, ¿qué cosa? El alma, ¿no? Al igual que una losa o que una viga, esta también tiene pues un espesor, ¿no? Ese espesor que tiene acá, ¿de dónde sale ese espesor? ¿Cómo llegamos a ese espesor? ¿O con quién debe ser igual ese espesor? ¿Quién me dice? Acá hay un espesor, ¿no? Hay una altura. Bueno, todavía no voy a poner nomenclaturas porque normalmente acá en ese tipo de elementos nosotros ya vamos a colocar nomenclaturas. Voy a colocar algunas, no necesariamente, en algunos autores de repente encontrarán con otras nomenclaturas, pero acá tenemos algunas distancias, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama, qué espesor debería tener el ancho del ala? ¿El espesor de la losa, ingeniero? El espesor de la losa, ¿no? Este es el espesor en este caso, de la losa, ¿no? Es el mismo espesor que debe tener, pues que recuerden, ¿no? Tenemos acá un espesor de losa, y si yo estoy haciendo mi viga, y mi viga va a ser una viga T, definitivamente pues debe tener esta sección, ¿no? Es el espesor de la losa. Salvo por ahí que haya otro diseño y que me diga que quizás lo hizo, pero es bien, bien difícil que trabaje de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? ¿No? ¿Qué más tendríamos allí nosotros? Acá vamos a tener, bueno, solamente estamos analizando de un solo espacio. Acá tenemos obviamente el ancho de la viga. Recuerden que en vigas rectangulares nosotros el ancho, ¿cómo lo representamos? En vigas rectangulares nosotros el ancho lo representamos simplemente con una B, ¿no? Sin embargo, acá el ancho de la viga, o el ancho en este caso del alma, ¿no? Sería pues BW. Y sin embargo, la B, que en este caso puedo ponerle B de esta forma, o también en algunos autores ustedes encontrarán una B así, será la longitud total del patín, ¿no? La longitud total del patín. Muy bien. ¿Hay algún otro elemento? Ya sabemos, ese es el espesor, también la altura del ala, o el espesor del ala, que no es otra cosa que el ancho pues del espesor de la losa, ¿no? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Claro, eso tiene también formas de cómo calcularlo, de cómo encontrarlo, ¿no? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo hay algunos criterios a tener en cuenta en consideraciones? Sí. ¿Qué más necesito saber? Bueno, en este caso, esto es prácticamente lo que es el alma cuando sus elementos. Sin embargo, pues el alma no la viga no necesariamente está solita, ¿no? Hay una altura total también, hay una altura total. Acá todavía nos hemos olvidado. Hay otra parte que en este caso, bueno, acá todavía no sé específicamente cuál será mi espesor en este caso mi peralte, ¿no? Pero acá puede haber un valor de, que sería el peralte. También podemos tener, si es que no sabría, ya vamos a analizarlo mejor para poder entenderlo, porque acá hay elementos que para poder indicar dónde se van a encontrar exactamente o aproximadamente, tendríamos que entender. Entonces ya vimos que una viga es aquel elemento, o es un sistema, por así decirlo, una viga T, ¿no? Que trabaja, ¿no? Imagínense, la losa en conjunto con todo lo que carga en este piso, con la viga, y que están llenadas de forma monolítica, o sea, al mismo tiempo ambas, ¿no? O si se han llenado en tiempos diferentes, el comportamiento sea de forma monolítica, y eso también lo dice la norma, ¿no? Y que este elemento, obviamente, está diseñado, la forma que tiene, para absorber, ¿qué cosa? Las compresiones que se pueden generar en estas partes de su losa, ¿no?
Como hemos visto también, en todo caso, si quisiéramos decir cuál es la definición exacta, ¿no?, de una viga T, podríamos decir que es el conjunto o está comprendida por el alma, por el ala, ¿verdad? Y que mayormente estas son hechas de concreto, armado. Sin embargo, también pueden ser de otros materiales. En el caso de nosotros, vamos a trabajar específicamente de concreto armado porque el curso es este, ¿no? En algunos autores de repente eso también lo van a conocer como brida, ¿no? Para que por ahí digan, y la brida, no sé, dependiendo de los autores que encuentren, pero es el ala, ¿no? La brida o ala así se le conoce. Y bueno, en este caso, como ya le dije, su comportamiento, su principal función es resistir los esfuerzos de compresión, que esta parte precisamente vamos a tener que encontrar, ¿no? Ahora, también nosotros seguramente en otros libros, quizás acá ustedes lo conozcan a este como alma, pero también lo conocen como costilla, ¿no? Y esta parte de la costilla son los que van a resistir los esfuerzos de cortante, ¿no? Entonces es más o menos las funciones que trabajan dentro de lo que es una viga T. Vamos a pasar. Ahora, nosotros no podemos agarrar y decir de la noche a la mañana, ¿sabe qué? Yo voy a hacer mi viga, voy a darle esta viga con esta sección porque así quiero yo que tenga mi viga. Ya, acá le voy a dar un espesor de tanto, por acá le voy a dar un ancho de tanto al patín, por acá el alma va a tener un ancho de tanto y las alas también van a tener ciertos espesores. Así nosotros lo vamos a generar, así le vamos a predimensionar porque a este elemento yo le tengo que dar una sección determinada, ¿no? No es así como nosotros lo vamos a dar. Y nosotros para eso tenemos la norma, y bueno, no solamente la única norma, sino tenemos varias normativas. Tenemos la norma SASI también por ahí que ustedes han considerado, muchos para su predimensionamiento, y acá también nos da ciertos criterios a considerar para evaluar y diseñar, en este caso, vigas con esta sección. Entonces vamos a leer estas disposiciones, sobre todo para lo que son vigas T y en L, que está en el capítulo 8, en el capítulo 8, sí, ¿no? Específicamente, y nos habla sobre esto. Me vamos a leer, voy a pedir por favor que me ayuden 2 personas, luego vamos a analizar a qué nos indica estos criterios que nos hay. López Esquivel, por favor. Ok, Puede ingeniera. leer, lea, por ejemplo, hasta la 10.2. Ya. Disposiciones para vigas T. Para que una sección de concreto armado pueda considerarse como viga T, las alas y el alma deberán construirse monolíticamente o, de lo contrario, deben estar efectivamente unidas entre sí. El ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder de la cuarta parte de la luz libre de la viga, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 2 cosas. Primero, 8 veces el espesor de la losa y la mitad de la distancia libre a la siguiente alma. Ok, muchísimas gracias. Vamos a analizar rápidamente estos 2 puntos. Fíjense que acá me está dando algunos puntos importantes para considerar en mis vigas que tengan esta sección. Lo primero que me dice, ya me dijo que debe ser vaciado, construirse ¿de qué manera? Monolíticamente, o sea que debe ser vaciado en un mismo momento, eso es lo que me está pidiendo. Y si no fuera el caso, que yo tome todas aquellas precauciones, mecanismos, metodologías que permita que al unirse entre ellas vigas con losas, ¿no? Para formar esta sección, deban en este caso estar construidas de la misma forma o comportarse de la misma manera monolíticamente. Luego me dice que el ancho efectivo de la losa usada como ala de la viga T no debe exceder. Ah, ok, muy bien. Entonces yo ya sé que el espesor de mi viga T va a ser el espesor de la losa. Ese es un valor que yo ya lo tengo. Excelente. Este ancho que yo voy a considerar para mi viga es lo que me dice, ¿no? Este ancho que yo tengo acá para mi viga, en el caso de las alas, acá me está diciendo, ¿no? Que yo, este ancho que voy a considerar, tiene que ser, ¿qué cosa? Que no debe exceder, dice, la cuarta parte de la luz libre de la viga. ¿Y cuál es la luz libre?
O sea, acá yo tengo la viga y seguramente por acá de repente hay otra viga, ¿no? Y acá me está diciendo que esta distancia de viga a viga es la luz libre, ¿no? Yo lo puedo poner L, N, S, T, el valor que yo quiera. Esta es mi luz libre, ¿no? Mi luz libre. Entonces dice que a este valor que yo tenga acá, debo tener en cuenta que no debe pasar o no debe exceder la cuarta parte de esta distancia. O sea que cuando yo encuentre el valor y yo lo primero que tengo que hacer es chequear que esta distancia que tengo acá no exceda lo que dice aquí, entonces estaré bien. ¿Y qué pasa si excede? Entonces no puedo considerarlo como viga. Entonces tendré que cambiar esta sección, ¿no? De repente ya no lo excede, bajemos la distancia para considerarlo como parte de una viga rectangular. Entonces, ¿qué más nos dice? Vamos avanzando rápidamente. Luego nos dice, no, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder primero 8 veces el espesor de la losa. Yo ya sé cuál es el espesor de la losa, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? La mitad de la distancia de la luz libre a la siguiente alma, también me dice, ¿no? Luego tenemos 3 criterios más y rapidito lo voy a pedir por favor que me lea esto para poder llegar a hacer las formulitas, ¿no? Que, bueno, que ya están ahí creo, pero que lo vamos a volver a aplicar con las fórmulas para esto, no tener ningún problema. A ver, Quispe Fajardo, por favor. Quispe Fajardo, Sí, ingeniero. ¿puede leer, por favor? Ítem 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Sí. Para vías que tengan losa a un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder la 12ª parte de la luz libre de la viga, 6 veces el espesor de la losa, la mitad de la distancia libre a la siguiente alma. Ítem 4. En vigas aisladas, en las que solamente se utilice la forma T para proporcionar con el ala un área adicional de compresión, el ala debe tener un espesor no menor de la mitad del ancho del alma y un ancho efectivo no mayor de 4 veces el ancho del alma. Ítem 5. Cuando el refuerzo principal por fricción en una losa que se considere como ala de una viga T, excluyendo las losas nervadas, sea paralelo a la viga, se debe disponer de refuerzo perpendicular a la viga en la parte superior de la losa, de acuerdo con lo siguiente. El refuerzo transversal se debe diseñar para resistir la carga amplificada que actúa sobre el alma suponiendo que ésta trabaja en voladizo. Para vigas aisladas debe considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T, solo es necesario considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala. El desplazamiento del refuerzo transversal no debe exceder de 5 veces el espesor de la losa ni de 400 milímetros. Ok, excelente, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dice para aquellos elementos, ¿no? Que solamente tengan ala en un solo lado, se refiere a las vigas en L, también nos indica, ¿no? Cuánto debería ser el ancho en este caso del alma, cuánto debería ser el ancho del ala, y está en función también, pues, de los espesores efectivos de las losas y también de los anchos o las luces libres, ¿no? Que en este caso llegan hasta el alma. Y aparte acá, si nosotros hablamos de tipos de vigas, de vigas T o de vigas que contienen alma y que contienen alas, ¿no? Tendríamos que decir que hay 2 tipos. Aquellas vigas que son continuas, que yo de repente voy a tener acá una viga, ¿no? Y pegadita nuevamente tengo otra viga, que son continuas, y aquellas vigas que están solitas, ¿no? Como algunos de ustedes que les gusta estar solitos, no quieren trabajar con sus compañeros, y ahí están el problema hasta el final, ¿no? Entonces, tenemos estos 2 tipos de vigas. Entonces, para estas situaciones, cuando tenemos vigas continuas, la norma también ya nos indica lo que tenemos que chequear. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros, chequear que cumpla lo que la norma dice, ¿no? Y si cumple todo eso, estamos bien. Entonces, comenzamos el siguiente paso, que el siguiente paso prácticamente es ver dónde se encuentra la región, en este caso el eje neutro, ¿no? Si está en el ala, si está dentro del alma, si está en la parte inferior, ¿dónde se encuentra? Entonces, para ello también pues nos dan estas consideraciones. Entonces, ustedes van a tener que leer, no sé si alguno de ustedes tendrá pues, en este caso, vigas T, de repente no tiene, pero sí para lo que va a ser su losa,
aligerada, van a tener que revisar. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunas de las consideraciones. Fíjense, acá tenemos algunos valores. Esto es parte del ASI. El ASI, si ustedes han revisado, pues hay muchas versiones. Una de las versiones del ASI, creo que esta es la ASI 2011, creo, me parece, donde acá pues nos está diciendo también estos criterios, ¿no? Tanto para las vigas interiores como para las vigas exteriores, ¿qué es lo que yo debo cumplir? En el caso de estos puntos, yo tengo que analizar los 3 criterios, que lo mismo acá la norma nos da 3 criterios. De esos 3 criterios, nosotros tendremos que tomar el menor. Lo mismo pasa para la viga en exterior. Hay 3 criterios, voy a reemplazar los 3 criterios y voy a tomar en consideración el criterio menor. Si cumple todo esto, entonces estaré pues correctamente, ¿no? Yéndonos ya a la norma, ¿no? Bueno, ya le hemos visto esa parte donde dice dónde se usan. Yéndonos a la norma acá en esta imagen, justamente para comprobar, fíjense, nosotros, bueno, acá tenemos los elementos, ¿dónde están en este caso o dónde se encuentran el eje neutro precisamente de una viga con esta sección? Nosotros tenemos básicamente 3 formas o tres maneras de cómo estos elementos pueden trabajar. Cuando nuestro eje neutro se encuentra dentro de lo que es el ala o dentro de lo que es el patín, ¿verdad? Aquí vamos a tener el eje neutro. O sea, quiere decir que acá esta parte debe equilibrarse con el acero que vayamos a tener en este punto. También puede ser el caso que nuestro eje neutro se pueda encontrar justamente en este sentido, ¿no? De esta manera. O puede ser el caso que también nuestro eje neutro justamente se encuentre de repente a partir de por acá, ¿no? Entonces son esos los 3 casos que nosotros vamos a tener que analizar en qué caso nuestros elementos o nuestras vigas con esas secciones pues van a trabajar, ¿no? Si están en la parte, si el eje neutro se encuentra en la parte superior, se encuentra en el caso del alma, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y retrocediendo a lo que dice la normativa, ¿no? Lo primero que nos dice recordando lo que nos decía la norma, nos dice que para que las secciones o que el ancho efectivo de una losa que se va a usar como ala de la viga T, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser si supongamos que fuera este caso, ¿no? Olvidémonos del eje neutro, ¿ya? Olvidémonos simplemente, asumamos que esta es una losa, una viga. ¿Cuánto debería ser este ancho? Aquí, acá, ¿no? ¿Cuánto debería ser este ancho? ¿Cuánto debería ser ese ancho, el ancho del ala? Menor que la cuarta parte de la luz libre, ingeniera. No debe exceder la cuarta parte de la luz libre. O sea que este valor de acá, como igual que el ASI, ¿no? El ASI, recuerdan que el ASI también era L sobre 4. Si esto vale L, también puedo ponerlo L, ¿no? Por ejemplo, acá le ha puesto B, L, B, bueno, en la nomenclatura que ustedes le den, eso es lo que ustedes tienen que entender. Esto sería la luz libre, ¿no? Quiere decir que este pedacito que yo tengo acá, este pedacito de acá, que sería mi ala, ¿no? Debe valer, ¿cuánto? B o L sobre 4. Eso es lo que me dice. Entonces yo tendré que comprobar. ¿Qué pasa si acá de repente son 8 metros o 4 metros? Ya, estoy exagerando. Ya supongo que sean 5 metros. Y acá a ver, tenga 1,20 m, ¿no? ¿Cumplirá? Si acá yo digo que este espacio tiene 1,20 m, ¿cumplirá? Si todo esta luz acá es 5 metros, ¿cumplirá? ¿Estaré dentro de este criterio? Si yo digo que esto vale 1,20 m, ¿cumplirá? No cumple, ¿verdad? ¿O cuánto debería tener como máximo? Si esto fuera 3 metros o 4 metros, ¿cuánto debería tener como máximo este ancho? 1 metro. 1 metro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que chequear primero. Chequear que estas secciones, según la norma, cumplan. ¿Cuál es el siguiente punto? Dice acá, ¿no? Y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 8 veces el espesor de la losa. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de la
¿Cuánto es el espesor de la losa? De 20. De 20, pues, ¿no? Y es lo mismo. ¿Qué más? También nos dice que la mitad de la distancia libre, la mitad de la distancia libre a la siguiente alma, ¿no? Eso es también lo que tengo que considerar. Luego, también según la normativa, recordando a ver qué más nos decía, que cuando las vigas tengan un solo lado, sobre todo las vigas en L, también nos daba un criterio, ¿no? Que la 12ª parte, o sea, que debería considerar, en este caso, para las alas, la 12ª parte de la luz libre de la viga, ¿no? Y también debería considerar, en este caso, 6 veces o 6 veces el espesor de la losa también, ¿no? Bueno, eso lo van a revisar ustedes en la parte del reglamento, lo voy a dejar para que lo revisen, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es avanzar. Entonces, fíjense, ahí tenemos alguna parte teórica, voy a leerlo rápidamente. Dice, para el diseño de vigas T se recomienda, primero, que la construcción de estas vigas T, como ya hemos dicho, debe ser monolíticamente, ¿no? Segundo, que estas vigas T sean por lo general simétricas, que es lo que se pide, y que el ancho efectivo, en este caso, el que es prácticamente el ancho efectivo de toda la viga, no debe exceder la 4ª parte de la luz, de la longitud de la luz de la viga, ¿no? El ancho de la losa, que sobresale a cada lado del alma de la viga, no exceda 8 veces, es lo que le hemos dicho prácticamente, esta es la normativa, ¿no? Y aquí me dice, pues, que B, que básicamente el ancho efectivo, el ancho total de la viga, ¿verdad? El ancho total de la viga y acá tenemos el ancho del alma, ¿no? El ancho del patín, el ancho del alma y el ancho de toda la viga, o el ancho del patín. Entonces ahí me está diciendo que ese ancho, que este B, ¿no? Si yo quisiera tener la relación, que B menos este ancho debe ser igual estas dos longitudes, ¿no? 2 veces, o debe ser entre 2 prácticamente, porque hay que sacar las dos, entre 2, porque son 2 lados, ¿verdad? Debe ser menor o igual que 8 veces, ¿quién? Este espesor, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, eso es lo que tengo que reemplazar. O, en este caso, también podemos reemplazar que la distancia, ¿no? Del ancho efectivo de toda la viga, menos el ancho del alma, entre 2, porque obviamente son 2, o sea, estoy descontando prácticamente el ancho del alma, o sea, esta distancia más esta distancia debe ser menor o igual a, en este caso, el ancho de ¿quién? ¿El ancho de quién? De la luz libre, ¿no? El ancho de la luz libre, ¿se acuerdan? Que en este caso lo tomaba con un valor de B, que era hasta la otra viga que yo tenía, y acá había un valor de B, entonces ahí me está diciendo que tome esa consideración. Prácticamente aplicando lo que la norma nos dice, ¿no? Eso es lo que tenemos que chequear y obviamente tenemos que verificar el que sea menor de todos ellos. Pasamos en vigas aisladas, precisamente esta es parte de la normativa, ¿no? También nos está dando las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que la altura de espesor, en todo caso, del ala o del espesor de la losa, ¿no? Debe ser mayor o igual al ancho del alma entre 2, ¿no? O que el ancho, en este caso, efectivo de la viga debe ser menor o igual a 4 veces el ancho del alma, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de vigas que tenemos en esquina o que tienen una sola parte del ala, también, ¿no? Que el ala, para este caso, es todo el ancho efectivo de la viga sobre menos el ancho del alma, ¿verdad? Y ahí tenemos unas relaciones
que también nos da la normativa y que de los cuales se debe tomar el menor de estas relaciones, ¿no? El menor de esta relación. Hay algo más que tenía antes de pasar a la parte de... Muy bien. Antes de pasar ahí, de pasar a las formulitas, acá quería explicar, voy a abrir una hojita libre para más o menos explicarles. Fíjense, como yo ya les he dicho, nosotros dentro de lo que son este tipo de secciones o de elementos, vamos a tener, bueno, nosotros, obviamente, cuando vamos a tener una viga rectangular, es bastante sencillo, ¿no? Encontrar su eje neutro, porque ahí yo tengo que encontrar precisamente ese espacio donde se encuentra a dónde está, en este caso, el esfuerzo que se genera con presión, ¿no? Porque de atención yo lo sé, pero de compresión no lo sé, en función al eje neutro que tengo. En el caso de las vigas T, nosotros tenemos que analizarlo, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que esta viga está sometida a flexión. ¿Qué significa eso? Que como está sometida a flexión, esta viga puede trabajar de 3 formas. ¿Cuáles son las formas, no? Esta viga puede trabajar, en este caso, en el primer punto, puede trabajar cuando tenemos bajo un momento negativo, ¿no? Donde la compresión se va a presentar precisamente en la sección inferior y se va a distribuir, y su distribución en todo caso será de forma rectangular. O sea, yo no voy a tener ningún problema. O sea, en este caso, supongamos que tengo mi viga, cuando acá el esfuerzo se presenta, como ya les indiqué, voy a dibujar acá una viga, ¿no? Puede tender esta viga. Y cuando el momento, en este caso, la compresión se presenta en la zona inferior, ¿no? O sea, cuando estamos en este punto, ¿no? Cuando se está presentando en este punto, quiere decir que yo voy a encontrar, en este caso, esa distancia del eje neutro, lo voy a encontrar acá. Aquí, cuando se encuentre en este momento, en este punto, el trabajo, el esfuerzo que yo haga, el cálculo será como si fuese una viga rectangular. ¿Tengo que encontrar la parte de arriba? No tengo que encontrar absolutamente nada porque acá voy a trabajar como si fuera una viga rectangular. Y la otra forma, son 3 formas, que yo, en el caso de estas vigas, ¿no? La segunda forma, en todo caso, se va a presentar si el momento, ¿no?, de flexión que pueda tener este elemento es positivo, ¿no? Y que en este caso, podríamos decir que A, ¿no?, que sería la distancia que yo tengo que encontrar, será igual o menor en este caso a la altura de ¿quién? O que se encuentra en esta región. Entonces, bueno, acá lo vamos a poner que este valor de A, ¿no?, cuando estamos en esta condición, quiere decir, este es nuestro HF, ya sabemos que A todavía no es el valor que tenemos que determinar, la licencia no lo sé dónde está, entonces más o menos en esa condición, digamos, que nosotros vamos a estar así, ¿no? Acá, por ejemplo, tendríamos
¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? ¿Me escuchan? Ya, porque yo siento que estoy hablando y no me escuchan nada. Y le decía que cuando estamos en esta condición, entonces, en este caso, mi distancia a mi eje neutro aproximadamente lo voy a tener en esta sección, ¿no? Cuando yo encuentro, precisamente, se encuentra ubicado en esta sección, yo acá tampoco voy a tener ningún problema, porque si tengo esta condición, acá pues no tengo ningún problema y la forma de trabajo también será como una viga rectangular. Sin embargo, el problema va a surgir cuando en este caso, ese esfuerzo que yo encuentre, lo encuentro en esta sección, ¿no? Cuando tengo esta sección. En esta forma ya no puedo trabajar como una viga rectangular, sino que acá tengo que descomponer. ¿Qué significa eso? Que para esta forma, si yo quisiera ya trabajar, ¿cómo podría trabajarlo en este caso, esta es una sección como esa? Acá tengo que descomponer, y bueno, va a depender de ustedes, ¿no? De la habilidad que ustedes tengan al momento de descomponer. Aquí hay que encontrar, pues, hay que hacer una sumatoria de áreas en todo caso, ¿no? Si yo ya tengo esta sección de esta forma, ¿no? Tenemos esta sección, y donde en esta región se encuentra, pues, prácticamente el eje neutro, que yo no lo sé, lo tengo que encontrar. Entonces, esta sección sería igual, bueno, a dos formas, ¿no? Que yo, la primera, de repente, yo puedo trabajarlo de esta forma, ¿no? Voy a separarlo mi viga de tal manera que tomaré primero las alas, ¿no? Tomaré las alas, trabajaré primeramente con las alas, ¿no? Acá obviamente tendré pues una altura efectiva del espesor de la losa, ¿verdad? Acá obviamente estará mi área de acero. Y esto, si yo trabajase en lo que es el diagrama, en este caso de esfuerzos, pues más o menos lo tendré de esta forma, ¿no? Por aquí pues tendremos el esfuerzo de tensión, ¿verdad? Y por acá estará pues el esfuerzo de compresión, ¿no? Más o menos tendríamos esta forma del esfuerzo de compresión. Ahora, esta distancia es la que yo tendría que encontrar, ¿no? Este valor ya sabemos que vale, ¿cuánto vale? 0.85 FC, ¿no? F' C, ¿no? Según lo que ya hemos visto nosotros. Acá sabemos que la tensión o el esfuerzo de tensión o tracción, que no es otra cosa que igual a ¿qué cosa? El área de acero. ¿Por quién? El área de acero. ¿Por quién? La fuerza de tensión. Por la fluencia de ese material, ¿no? La fluencia del acero. Entonces, es más o menos lo que nosotros entenderíamos. Pero, obviamente, tenemos que trabajar solamente con estas secciones. A esto, lo que yo tengo que hacer es sumarlo. ¿Qué cosa? Sumar la otra sección. Justamente la sección. A eso lo sumaría. En todo caso, seguimos trabajando, seccionándolo, pues, ¿no? Trabajamos. Acá tengo lo que son, bueno, las alas. Y obviamente acá yo trabajaré pues hasta esa sección, más o menos que la tengo así, ¿no? Y esta es la otra sección que yo tendría que trabajar. Igualito, ¿no? Acá también voy a tener un área de acero 2, un área de acero. También acá tendré pues en este caso esta distancia, acá habrá una distancia, ¿no? Acá habrá una distancia acá habrá una distancia A, ¿verdad?
todo caso, acá más o menos sería la distancia A, porque el otro sería el peralte efectivo. Y ahora a esto yo también, pues, igualito, ¿no? Tendría que encontrar, en este caso, haciendo el diagrama, lo mismo. Entonces, ese, digamos que en este caso, lo que yo tendría que tener en cuenta. Y acá, obviamente, vamos a trabajar con equilibrios, ¿no? Sabemos que, en este caso, el F, el esfuerzo a compresión, tendría que ser equilibrado, o debe estar en equilibrio con el esfuerzo de tracción, ¿no? O tensión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar. ¿Qué ecuaciones vamos a aplicar ahí? Las mismas que hemos ido aplicando, ¿no? Las mismas ecuaciones que nosotros hemos aplicado es la que vamos a tener en cuenta. Entonces, ahora continuamos. Ya, bueno, estas son, ahora sí vamos a borrar esto. Solamente son fórmulas, voy a repetirlas rápidamente para hacer un ejercicio y que ustedes tengan idea de cómo lo resolvemos, cuál es la secuencia que debemos seguir para elaborar para calcular en todo caso este tipo de elementos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las relaciones, ¿no? Que nosotros sabemos que el eje neutro cae en el alma, cuando el eje neutro específicamente cae en el alma, y para ello, como se dice, hay dos valores o dos valores que tenemos que determinar. Uno es el valor en A y el otro es precisamente el valor C, ¿no? Y esto ya lo hemos trabajado, nosotros sabemos cómo se obtiene y viendo ahí pues del diagrama de esfuerzos, ¿no? Tenemos que los esfuerzos unitarios, tanto del concreto como del acero, ¿verdad? Tenemos finalmente nuestro diagrama de esfuerzo, ¿no? Ahora de esfuerzo. Ahora fíjense ahí, entonces para C va a ser igual, como ya hemos visto, a 0.85, la resistencia del concreto, ¿no? Por, en este caso, C, por el valor de A, por el ancho efectivo de la viga, ¿no? Partiendo nuevamente del valor de la relación que existe entre los esfuerzos, tanto compresión como tracción, reemplazamos y ahí tenemos un valor, una ecuación para poder determinar el valor de A, que está en base a la cuantía básica de diseño entre el ancho, en este caso efectivo de la viga, ¿no? El peralte y la fluencia del acero. Igual, también reemplazando, podemos determinar también la cuantía básica de diseño, que está en función del área de acero, y en base a la sección del elemento, ¿no? En este caso, en base a la sección de la viga, ¿no? Que sería, pues, el ancho efectivo de la viga por el peralte de la viga, ¿no? Obviamente, ese también es el peralte, no es un peralte real, simplemente es el peralte que en ese momento se tiene. Reemplazando lo mismo que hemos trabajado y finalmente pues ahí tenemos la cuantía mecánica, también de otra forma como determinar también en el caso el valor de A, ¿no? Y también lo que es el valor de C en función de beta. Ahora, también podríamos determinar en este caso si C funciona como una viga rectangular. Ya ese proceso también ya lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el momento último, como lo determinamos, también sabemos que la cuantía balanceada, que es igual, y entonces nosotros lo que tenemos que chequear es que la cuantía básica sea menor que la cuantía balanceada, ¿no? Entonces, si estamos en esa condición, tenemos una falla por fluencia de acero, por lo tanto será una falla dúctil, ¿no? Una falla dúctil. Las fórmulas que nosotros hemos trabajado ya son ya conocidas, ya lo hemos visto, así que eso lo manejamos. Vamos a hacerlo con un ejercicio, a ver qué horas son. Sí, creo que nos da el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, yo les voy a dar, en este caso les voy a dar estos valores para poder determinar la sección o determinar, pues, en este caso, primero calculando, pues, si la viga cumple o no cumple, ¿no? Entonces, para ello vamos a comenzar con algunos valores. Vamos a tener, bueno, se tiene una viga, voy a dejar de compartir, ya, voy a dibujarlo acá en todo caso, acá.
Tenemos una viga, ¿ya? Vamos a considerar una viga continua. Voy a considerar una viga continua. Tenemos una viga continua. Voy a borrar esto. Ya, esta viga. Y ahora sí. Tenemos una viga continua. Mejor voy a trabajar con esto para avanzar. Una viga continua. Acá lo vamos a cambiar. Ya, esta viga continua. Darle aquí. Ya. Entonces con otro color lo vamos a sacar. Se entiende que por acá continúa, ¿no? Se entiende que acá por acá continúa esta viga. Entonces nuestra viga solamente es esta sección. Por acá también tenemos otra viga. Entonces, a ver, se tiene una viga continua. Cuya distancia es la siguiente, ¿no? Cuya característica es la siguiente. Lo voy a poner acá los valores. ¿Se entiende? Ustedes lo dibujarán mejor porque solamente es, oye, lo borré lo que no quería. Solo quería borrar este pedacito. Ya, ustedes lo dibujan mejor. Entonces acá tengo mi viga es precisamente esta sección de acá. Esta es la viga que voy a analizar, ¿ya? Es una viga B. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprobar, pues, chequear lo que dice la norma, ¿no? Acá le voy a poner un valor de 160 metros, ¿ya? Voy a darle valores yo ya para que ustedes, el espesor de mi losa, a ver, que sea una losa maciza, no una losa aligerada. Voy a ponerle acá de cuánto normalmente trabajamos con 10, voy a poner 10, ¿ya? Para que no sea mucho el espesor. Solamente para fines de cálculo, ¿ya? Bueno, ingeniera, ¿por qué tiene un valor tan grande? Ponerle 10 centímetros. Ya, 10 centímetros. ¿Qué más tengo que darles? Tengo que darles el ancho aquí, pues, de... el ancho de del alma. ¿Cuánto debe ser mínimo? Voy a darles 30, ¿no? 30 centímetros. ¿Qué más necesito tener para comprobar? Mi altura total acá, ¿verdad? También mi altura, porque ahí me dice cuánto le vamos a dar un ancho de peralte de más o menos 60 centímetros ya, para no exagerar, 60 centímetros. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La resistencia del concreto, vamos a trabajar con una resistencia de, siempre están acostumbrados a trabajar con resistencia de 110, 210, ¿no? Vamos a darle una resistencia mayor de 240. Vamos a trabajar la resistencia del concreto, es una resistencia de 240 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más? Necesitan la afluencia del acero también de repente, ¿no? La afluencia del acero, vamos a trabajar con una afluencia de ¿cuánto? De 4.200, también kilogramos por centímetro cuadrado, es lo mismo, 4.200. ¿Qué más datos necesito acá? ¿Qué más datos necesitamos para poder chequear si estamos bien con esta viga, con las secciones que le he dado, con las dimensiones que le he dado? ¿Qué más valores necesito? ¿Qué más valores necesito, niños? ¿Qué más valores necesitamos? La distancia entre los ejes. La distancia entre los ejes, ¿no? Y acá, ¿cuánto le vamos a dar? Hay que ponerle será 9, ya, 9 metros lo vamos a poner, ¿ya? 9 metros, 900 centímetros. ¿Alguna distancia más que necesitan? No. Entonces,
Lo primero que tenemos que comprobar, ¿qué necesitamos? Porque obviamente acá tengo todos los datos, pero hay algo que falta, ¿no? El área de acero. Entonces, para el área de acero les vamos a dar, a ver, un área de acero, ya ustedes esto lo van a tener que calcular. Miren, acá yo, por ejemplo, les estoy dando datos, ¿no? Sin embargo, ustedes también pueden, cuando partimos, nosotros no partimos con estos datos los vamos a ir nosotros asumiendo, ¿no? Sin embargo, ahora estamos trabajándolo de forma inversa. Entonces, ¿cuánto de acero le podemos poner? Dígame un diámetro de un acero rapidito, por favor, de 30. Cualquiera. ¿Cuántos de acero han puesto ustedes en su columna acá, en su viga, perdón, en la parte inferior? ¿Cuántos aceros? ¿Quién tiene una sección más o menos de 30 por 60? ¿Ninguno? ¿Cuánto de acero han puesto acá? ¿Ninguno ha puesto acero? Y a ver su tablita de acero de ustedes. Nada. ¿Ninguno pone la cantidad de acero? Ni siquiera tengo sus trabajos a la mano para poder ver la cantidad de acero que han considerado. Nada. A ver, ¿cuánto debería de 30? ¿Cuánto podemos poner ahí? ¿Cuántos aceros? ¿Acero de cuánto debemos poner? ¿Y cuánto más o menos debería tener yo un área? Ingeniera, depende de la carga. Va a decir, sí, puede depender de la carga, pero lo que vamos a hacer ahora precisamente es eso, ¿no? Comprobar primero, y para ello esto, cuando estamos en esa situación, acero de 6 aceros de cuánto, a ver. Ya, 6 aceros, hay que poner 6 aceros más o menos de 28, de 3/4, ¿ya? 6 aceros, acá, 6 aceros, 6 fi de 3/4. Ya, ¿qué más necesito? ¿Necesito algún valor más? ¿Necesitamos algún valor más? No, lo primero que tenemos que hacer es chequear. ¿Qué vamos a chequear? Verificamos inicialmente lo que la norma nos dice, ¿no? Hay que verificar. El primer paso es, ahora voy a poner con esto, con texto mejor. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es, primero, verificamos. ¿Qué verificamos? ¿Qué verificamos? Las secciones, las longitudes, ¿no? Verificamos en este caso si cumple según la norma, ¿no? Verificamos inicialmente esto. ¿Qué podríamos decirlo? Los criterios, verificamos criterios. Según norma. Vamos a considerar según según el 60, ¿ya? A ver, rapidísimo, por favor. ¿Cuántos debe salir ahí? ¿Cumple o no cumple? ¿Quién lo comprueba? Ya, voy a preguntar, ya. Voy a decir quiénes van a comprobar. Va a comprobar Requejo, Corales, también, y Montes Barahona, los tres, ¿ya? A los tres les voy a preguntar específicamente. Chequeamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que chequear? ¿Qué nos dice la norma? ¿Se acuerdan? Lo que la norma nos decía, ya se olvidó ya. ¿Qué nos decía la norma en cuanto al ala? Tengo que chequear, pues. No nos acordamos. Sobre el ancho efectivo, ingeniera. Así es, ¿no? Así es. Primero, que ese valor, bueno, voy a escribirlo acá, acordándonos de la norma, y ustedes lo van a tener que comprobar, ¿no? Primero decía que aquí, el primer punto, que B, ¿no? Quiere decir este ancho total, ¿no? Que B debe ser menor o igual que ¿quién? Que la longitud sobre 4. Menor o igual. Entonces eso es lo que tienen que chequear.
¿Qué más? Segundo punto. ¿Qué decía? En el punto 2, nos decía que la diferencia entre el ancho efectivo menos el ancho del alma, entre 2, no sé, ¿se acuerdan ustedes? ¿A qué debería ser igual? Debería ser igual o menor, perdón, menor o igual, ¿a quién? A 8 veces, ¿quién? La 8 losa, veces el espesor de la losa. Muy bien, angelitos, seguimos chequeando. ¿Qué más decía? ¿No? En este caso es una viga continua, una viga que tiene continuidad, no es una viga aislada, ¿no? Y el tercer punto que nos indica, ¿no? Por si yo tengo que ver qué es lo que voy a chequear ahí, el tercer punto nos decía que la diferencia también precisamente, ¿no? Entre el ancho efectivo, o sea, todo este ancho, menos el ancho del alma. Uy, no puedo ni escribir ya con por el frío nos está acabando aquí ya. A ver, el ancho efectivo, el menos el ancho del alma, debería ser en este caso entre 2, porque obviamente, ¿no? Son 2 lados. Debería ser, ¿qué cosa? Menor o igual, ¿quién? Menor o igual que ¿quién? que la mitad de la luz libre. La mitad de la luz libre, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces, a ver, calculemos por favor. Chicos, me genera todo. Ok, pero ahí hay algo que yo lo he hecho al propósito para ver si ustedes analizan, ¿no? Para ver si analizamos. Y justamente en el criterio de la norma nos dice la luz, ¿qué luz nos dice? En este primer punto, ¿es luz libre o qué luz es en este criterio? A ver, ¿quién lo lee la norma, por favor? ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Qué dice, niño, de la norma? A ver, alguien, por favor, que lo lea. ¿Es luz libre o es... ¿Qué luz es? ¿Qué distancia es la que voy a tomar ahí? ¿Qué distancia es la que debo tomar ahí, niños? ¿Cuál es la distancia que voy a tomar acá? Ingeniera, Miren, dice nosotros luz libre. Ya, ¿cuál? ¿Esta luz libre que tengo acá? No de Fíjense, la voy a viga. hacerlo un 3B, voy a hacerlo acá, ¿ya?
Precisamente por eso que yo les he preguntado, ¿hay algún dato más? Y ninguno me ha dicho si sí ni no. Mire, vamos a tratarlo de dibujar acá. Ya más o menos, esta forma creo que debería tener la viga, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlo. Por eso siempre es importante tener en cuenta a qué distancias o cuáles son los valores que se refieren, ¿no? Esta es mi viga, bueno, así supuestamente yo la tendría que ver, ¿no? De esta forma es como yo lo tendría que ver, y obviamente por acá también debe haber otra viga, más o menos así, ¿no? Por acá debe continuar otra viga y así. Acá debe haber una distancia también, y de repente, ¿no? Por acá debe haber de repente otra distancia. Acá está mi losa, voy a cambiar de color. Ya, acá está mi losa, ¿no? Aquí está mi losa. Y a partir de acá nuevamente empieza pues hay otra viga de esta forma, ¿no? Hay una viga que también está así, ¿verdad? Que acá también justamente está igualito que, bueno, ya lo digo que justamente está esta distancia. Entonces la pregunta es ahí, ¿no? Esta luz que yo acá le he puesto 9 metros, 900, y yo le he puesto así. ¿Debería ir en este lugar, en esta distancia entre eje de viga a viga, de alma a alma? ¿O debería ir, porque acá también debe haber una viga, ¿no? ¿O debería ser esta distancia? ¿Cuál será? Longitudinal. ¿Cuál es la distancia que debe ir ahí? La segunda. Esta valor que yo he puesto acá, 9 metros, exagerando, debería ir en este espacio. Y acá, obviamente, sí va a haber pues una distancia, que acá lo voy a representar con L1 si quiero, que hay una distancia entre viga y viga, ¿no? Entre alma y alma, porque acá de repente no hay una distancia entre alma y alma, pero acá sí. Entonces, esta distancia es la que ustedes no tienen. Acá lo voy a poner a ver cuánto le voy a dar. Entonces, ahí recién puedo comprobar, ¿ves? Yo solamente lo decía para ver si alguien me pregunta y me dice, ingeniera, se ha confundido, hay nada, ¿no? Estamos en otro sitio, estamos en Chile. Ahí le voy a dar un valor de 1,30 m, ¿no? 1,30 m. Entonces acá borramos todo esto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a comprobar ahí. Ahí le vamos a dar una distancia de, ahí no sería pues esa distancia que yo le he puesto ahí, fíjense, ¿no? Acá ¿cuánto debería ser? Acá esta distancia debería ser 1,30 m. ¿No? Y la distancia, la otra distancia, que le voy a poner una distancia L, esa sí debería ser 9 metros. Entonces comprobamos, ¿no? Esta distancia que tengo acá, L es 9 metros, y la otra distancia, o entonces la otra comprobación, donde me dice que el ancho, la tercera comprobación que yo voy a tener, donde me dice que en este caso la diferencia o la distancia de las alas, que sería el ancho efectivo de todo, en este caso de todas las alas o de toda la viga, menos el ancho del alma entre 2, debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser en este caso menor, ¿o qué más? Menor o, nada, se le ha comido la lengua, menor o igual a ¿qué? A L1 sobre 2, ¿no? Eso es lo que debería ser, que acá yo saque 1,30 m entre 2. Ahora cumple, acá era 8 veces, ¿no? 8 veces el ancho de la losa. ¿Cumple ahora sí? Sí. Todo cumple. Muy bien. Una vez que nosotros chequeamos que todo ha cumplido, entonces ahí estamos ok. Ahora lo que tenemos que hacer, voy a borrar todo esto, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es ver dónde o en qué lugar o cómo voy a trabajar, si lo quiero llamar, mi viga. Si mi viga lo voy a trabajar como una viga totalmente rectangular, es el área de cero, ¿verdad?
o si mi viga lo voy a trabajar como una viga con 2 secciones, ¿cómo lo voy a trabajar, no? Si mi alma está, si en el caso, por ejemplo, si lo voy a encontrar mi valor de mi eje, ¿no? La distancia que hay entre eje en esta zona, lo voy a encontrar en esta zona o lo voy a encontrar en esta zona. Es lo que tengo que averiguar. Y para ello, ustedes también han trabajado y en este caso, pues, sí se acuerdan, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Calcular el área de acero. A ver, vamos calculando el área de acero porque vamos a aplicar fórmulas acá. ¿Cuánto nos sale el área de acero? Por favor, alguien lo puede calcular el área de acero. El área de acero simplemente, ¿no? Tengo 3 varillas de acero por, yo sé que 6 varillas de acero que son de 3/4. ¿Cuánto es en centímetros? ¿Quién lo calcula, por favor? El área total, ingeniero. Sí, el área total del acero, ¿no? Mientras que van calculando el área de acero, vamos a ver acá, ¿no? ¿Dónde lo tenemos en este caso? Vamos a considerar 2 puntos porque el otro es igual, ¿no? Esto ya la fórmula, la forma de encontrar es lo mismo. Vamos a ver si en este caso mi valor, esta distancia C, que es la que yo tengo que encontrar, ¿verdad? Lo encontraré en este punto, no lo sé. De repente está acá, quizás no lo sé. O de repente está en el alma, ¿no? De repente mi valor del acero o en este valor C, de repente yo lo encuentro por acá, no lo sé. Entonces eso es lo que voy a comprobar ahorita, porque si lo tengo así, ya vimos cómo podemos trabajar, ¿no? Entonces hay que ver el acero, obviamente. Yo tengo que comprobar y para poder trabajar, yo sé que este esfuerzo que se produce en compresión debe ser equilibrado con el en este caso, el esfuerzo de tracción o tensión, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Cuando estamos en este punto, en este caso, ya ustedes saben que el valor de A que es igual, el valor de A para I va a ser igual al común que hemos trabajado, en este caso es el área de acero, por eso tenemos que encontrar el área de acero, por la resistencia a la fluencia, ¿no? Del acero, ¿sobre cuánto? Común, ¿no? Para ustedes, 0.85. ¿Qué más? La resistencia a la compresión por, en este caso, el ancho del patín, ¿no? El ancho del patín. Entonces acá tendré B. Vamos a ver dónde vamos a encontrar. Encontramos el área de acero total y luego encontramos el valor de A. Cuando estamos en el caso, y acá, por ejemplo, C, y acá nomás acosadito para este caso, si C, mi C en este caso será igual al valor de A, que ustedes también ya lo han trabajado esto, sobre beta 1, ¿no? Cuando estamos encontrando nuestro elemento, en este caso, cuando encontramos ¿cuánto le sale? Cuando encontramos, en este caso, el valor de C en el alma, ¿no? Ya no vamos a calcular con eso. Será igual a ver, primero calculen esto, por favor, para ir borrando. ¿Ya? Ustedes ya lo tienen, ya en este caso ya tienen ustedes los valores. Vamos encontrando, por favor, rapidito, vamos calculando.
Su audio, ingeniero. Ya vamos a trabajar con 1 pulgada, 1/8 para que no tengamos ningún problema. ¿Ya? ¿Cuánto sale el área, por favor, angelitos? ¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto salió el área? ¿Ninguno? ¿Cuánto sale el área? Ya la clase se acaba y nadie me saca el área. Si es de 1/8 sería 3.87 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Metros, centímetros, centímetros. Centímetros. Sí, todo lo vamos a trabajar en centímetros. Recuérdense que nosotros no trabajamos en metros, vamos a trabajar en centímetros. Ahí tendríamos que trabajar centímetros o milímetros, ¿no? ¿Cuánto sale? En centímetros cuadrados sería, ingeniera, 38.478. 38.478. 78. Excelente, ¿ya? Nos sale 38.74. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces acá reemplazamos el valor pues del acero. ¿Cuánto es un acero de 1 pulgada y 1 pulgada, 1/8? En centímetros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es aproximadamente ese acero? 6.4, 6.2, ¿cuánto es? 6 así, ¿no? 6. Sí, 6.413. Ya, 6.413. Gracias, Angelito, ya. Miren, es que son aceros que casi no utilizamos nosotros. Se entiende que esto es en centímetros cuadrados, ¿no? Muy bien, una vez que nosotros ya calculamos el área de acero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que estamos ahí es lo que vamos a comprobar. Este es el área de acero que yo tengo, pero nosotros es lo que yo supuestamente tengo acá. Entonces nosotros siempre tenemos que chequear, ¿qué cosa? El área de acero. ¿Qué acero? ¿Qué acero es lo que chequeamos? ¿Qué acero, Angelito, es el que chequeamos? El área de acero mínimo. Entonces es lo que vamos a aplicar. Vamos a calcular o vamos a comprobar si esta cantidad de acero para esta viga
está dentro del rango de los aceros mínimos, ¿no? Y para ello teníamos dos fórmulas, ¿se acuerdan? El 0.8, ¿qué más? Raíz cuadrada de la resistencia al concreto, ¿qué más? ¿Qué más, niños? Yo no sé si se escaparon. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá debería ser, en este caso, el ancho del alma, BW, ¿verdad? Porque era por B por D, por el peralte. Miren, ahí hay un dato que no les he dado y que de repente ni me han preguntado. Y por la resistencia, de la afluencia del, en este caso, del acero. Y el otro, porque son dos valores de los cuales yo tengo que chequear, ¿verdad? El otro valor era simplemente esto, reemplazando ahí el otro valor era, ¿a qué era igual el otro valor? Era 14, ¿verdad? 14 ¿por quién? Por el ancho del alma, que era BW, por el peralte, ¿verdad? Sobre la afluencia, en este caso, del acero. A ver, calculamos por favor el área mínima del acero, rapidito, y antes que ya el tiempo nos ganó. Por lo menos vamos a llegar hasta encontrar la región, y de ahí cuando encontramos la región ya va a ser más sencillo. ¿Cuánto salió? Los recubrimientos en general consideramos 4. Ya ustedes consideren el recubrimiento que crean conveniente, ¿no? Ya depende de ustedes. Siempre hay que estar chequeando. Eso, por ejemplo, en los libros ustedes lo encuentran con valores, ¿no? Le dan la área de cero, le dan un montón de valores y ustedes lo que empezamos es a chequear. Pero nosotros hemos empezado, nuestro diseño de nosotros es de cero, ¿no? No tenemos los valores, comenzamos a asumirlos. Y eso es a través de tanteos. Sin embargo, acá pues estamos haciendo lo contrario. Entonces chequeamos, lo primero que hacemos, ya vimos, comprobamos si cumple las condiciones. Voy a borrarlo eso porque si no me perturba ver encima que no está tan lindo dibujado. Espero que ustedes hayan grabado los datos, ¿verdad? Espero que sí, ya lo borré. ¿Han guardado los datos? No. Voy a ver. Mejor lo dejo porque si no voy a hacer que no tengamos los datos. ¿Cuánto lo había puesto acá? 30, creo, ¿no? Ya, a ver, ¿cuánto salió el área cumple con el acero mínimo? Porque acá nosotros tenemos un área de acero de 38.70 y tantos centímetros cuadrados. Tengo que chequear si el área de acero que tengo cumple con el acero mínimo, ¿verdad? Eso es lo que tengo que chequear. ¿Cumple? Por favor, calculen, niños, por favor, ustedes que tienen ya sus formulitas. ¿Cuánto salió? Muy bien. El segundo punto, una vez que ya comprobamos, ¿no? Y encontramos el área de acero mínimo, que sería el siguiente punto, el otro paso a seguir es calcular el esfuerzo en tensión o encontrar ese esfuerzo en tensión que nosotros ya hemos visto, ¿no? ¿Y cómo se calcula el esfuerzo de tensión? El esfuerzo de tensión para este caso, ¿no? Para nuestro caso, será igual a ¿qué cosa? ¿A qué será igual? Al área de acero por ¿quién? La afluencia ¿de quién? Del acero. Entonces, ¿cuánto nos sale nuestra área de acero? Bueno, yo asumo que ustedes lo chequearon. Nuestra área de acero acá nos salía. ¿Cuánto nos sale? 38.78 por la afluencia. Por favor, alguien a ver si lo calcula ya, porque yo acá con me desespero porque no puedo escribir bien. ¿Alguien lo calcula, por favor? Si entendimos hasta acá, ¿no? Hay que calcular y hay que comprobar, chequear el área mínimo de acero. Ya lo comprobamos, se entiende que se aplican las fórmulas que ustedes también lo conocen, voy a borrar esto, ¿no? Y me voy a quedar solamente en este caso ya con el área de acero, que es 38.78, ¿no? Este es el área de acero que su compañerita, bueno, me dictó. Acá lo voy a poner 38.78. Vamos avanzando porque si no nos vamos a demorar y ya nos hemos demorado bastante. Entonces tenemos esta área de acero,
Ahora lo que voy a hacer es calcular o encontrar el esfuerzo de tensión o tracción. Para el esfuerzo de tracción vamos a aplicar esta ecuación. ¿Cuánto nos sale el esfuerzo de tracción? ¿Alguien por favor lo calcula? Voy a preguntar antes de escaparnos. Peralta Luna, por favor. ¿Cuánto sale el esfuerzo de tensión? ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale, por favor? ¿Cuánto salió? Peralta Luna se encuentra. Peralta Luna se encuentra. Yo no sé si se escapa. A ver, rapidito, otra persona más. Enrique Sotiniano. Enrique Sotiniano. Me da 162.876. ¿Cuánto le da? 162.876. 162.176. 176. ¿Qué unidades? 876. 876. Ya. Esto, 168, perdón, no escuché más. 168 punto. 162.876. 876. 876. Muy bien. Ingeniera, el área mínima, el área cero mínima no, me sale 4.87. ¿No cumple? No, no me sale que cumple cuando hay el 14 sobre la ¿Y a afluencia, cuánto le sale en la 14, por ejemplo? el 5.5, Y en el área y en el otro punto. 4.87. ¿Y cuánto tenemos nosotros? Hacer diseño, Sí. el área de diseño es 38.78. Ya, yo pregunto, ¿cumple o no cumple? Bueno, sí, sí, el área de diseño sí es mayor que nuestra área mínima. Entonces estamos allí, ¿no? Y entonces sí cumple. Muy bien, una vez que nosotros tenemos el caso de nuestro acero, nuestro esfuerzo de tensión, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca encontrar el área, en este caso, bueno, ahí nos salió esto 162.876, creo, ¿no? Entonces nos toca encontrar el área de concreto, en este caso, donde se encuentra prácticamente ese esfuerzo a compresión, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a encontrar el área de concreto, y para el área de concreto será igual, que tiene que ver con justamente con el área con el esfuerzo de tensión. Entonces, acá sería igual a la tensión T que nosotros tenemos sobre 0.85, simplemente la fórmula que ya hemos aplicado, ¿no? Por la resistencia del concreto, y reemplazamos. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto nos sale, por favor? Reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es? 162, ¿no? 162. ¿Qué más tenemos acá? 0.85. 0.85 por la resistencia del concreto. ¿Cuánto era? 240, creo, ¿no? Ya, 240. Muy bien. ¿Cuánto nos sale, por favor? Completen lo demás. ¿Cuánto nos sale? Espero que sus datos estén bien calculados. ¿Cuánto nos sale ahí? Porque voy a ver dónde se encuentra mi área, dónde está en este caso, mi valor de C, ¿no? Si está en el patín o si está en el alma. Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuánto sale ahí, por favor? Rápidamente. 204. 204. Muy bien, nos sale 204, ¿no? Ya, entonces acá, con estos 204 que tenemos, se supone que el área en este caso, para encontrar mi valor, en este caso, tengo que determinar o tengo que encontrar, en este caso, no sé si está en este punto o si lo voy a encontrar acá. Entonces, ya con este valor, voy a borrar acá nuevamente. Una vez que ya tenemos en este caso el área de concreto, lo que tenemos que encontrar en este caso es el
Ya, fíjense, entonces acá nosotros estamos viendo que nuestra área que nos ha salido, donde se debe encontrar, en este caso el eje neutro hacia el valor de C, es 204. Entonces, ¿cuánto es el área? Vamos a ver acá, ¿no? El área que tengo en la parte superior es 10 por, ¿cuánto? Vamos a pasar ahí a sus compañeros. ¿Es 10 por cuánto es? Voy a borrar esto que es, no me perturba porque ahí está todo ya. Muy bien, tenemos acá, mire, un valor de 160. ¿Cuánto vale el espesor efectivo? Sería 160. ¿Cuánto es el área que tenemos acá? ¿Cuánto sería el área? 1600. 1600. Ahora, yo Ingeniera, pregunto, ahí no es 204, era 0.80. Perdón. ¿dónde? Ahí, 0.80. No es Acá, 204. Sí, acá sí. hay 0. Espero que sus cálculos estén bien, ¿no? No se olviden que hay que convertir las mismas unidades. No creo que salga 0.80, es muy bajísimo. Para la cantidad de acero que tienen ahí ustedes, yo- 162.876 entre eso. ya, voy a asumir que sale ustedes, 0.80 dicen, ¿no? Así sale, ¿no? Sí, me sale Ya, 162. yo no sé, que ahí creo que hay algo que han calculado mal. Pero asumamos que es este valor, ¿ya? Supongamos, no sé, ¿esto qué unidades está? ¿En metros, centímetros, milímetros? Se supone que acá esto deben ser centímetros, no creo que salga ese valor. Ahí hay algún error que ha habido, ¿no? Ya, pero vamos a tomar este valor de 0.80 que usted me ha encontrado acá, centímetros. Entonces, quiere decir que en este caso, el eje neutro, donde yo lo voy a encontrar, aproximadamente está dentro de esta área, ¿no? O sea, de 0.80 centímetros, que es bien, que prácticamente lo voy a encontrar, no sé, pegado prácticamente a lo que es en este caso el patín. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Acá tengo, pues, mira, tengo una sección, tengo una longitud de 160 centímetros, ¿no? Y tengo una sección, un espesor de 10 centímetros. Entonces, yo al multiplicar, yo sé que esta área, por lo menos esta área que yo tengo acá, la que voy a subrayar, no significa que, o la que voy acá volver a pintar, se entiende que esta área, ¿cuánto sería? 1600 centímetros cuadrados, ¿no? Esos 1600 centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que como aquí el área me ha salido menos, yo digo que acá hay un error en el cálculo, no puede haberme salido 0.80 centímetros cuadrados. O sea, quiere decir que el eje prácticamente lo voy a tener acá, o sea que mi sección en esta viga, si yo ya me pongo a dibujarla, mi sección sería, prácticamente estaría por acá, ¿no? O sea, estaría en esta posición. O sea, si yo, bueno, exagerando, porque ahí me ha salido tan pegadito, ni siquiera tiene uno, ¿no? Que debe estar tan pegadito ahí que no lo puedo visualizar, voy a poner otro color. Acá prácticamente me está indicando que o por acá, en esta sección, automáticamente está este valor, ¿no? Este valor del eje C que yo tengo que encontrarlo. Por ahí debe estar, porque según sus cálculos que ustedes han hecho, se debe encontrar ahí. O sea, ¿qué significa? Que acá, si lo tengo ahí, no tengo ningún problema, no me falta a mí ningún valor. Pero ¿qué hubiera pasado si acá yo tengo 1600, ¿no? Y acá me hubiera salido, por ejemplo, 1800, ya voy a exagerar, ¿no? Si me hubiera salido acá 1800, ¿qué significa? Si yo multiplico, o sea, significa que toda esta área que tengo acá, adicionalmente a esos 1600, 200, ¿no? 200 centímetros cuadrados más tendría que abarcar, de repente estaría por acá, no lo sé, yo tendría que calcularlo, ¿no? Y más o menos la sección que ya tendría no sería esta sección. Y si tengo esta sección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tenemos que descomponer, ¿no? En esta sección, dos secciones que serían el ala y también una sección aparte que sería en este caso el cuerpo. Ahora, cada uno de estos, cuando ya los separo, los podría trabajar como una sección rectangular. Pero si estoy en la parte de arriba, que es la que nos ha salido según sus cálculos de ustedes, que creo que por ahí ha habido un error de cálculo, ¿no? Entonces, prácticamente estoy en esta Sí, sección, ingeniera. en esta región, y la sección que yo debería trabajar debería ser una sección rectangular. Dime, Lo que pasa es que allí era 162.876 en la atención. No ya era vean. punto.
Y, Ah, sí, pues. y saldría 798.41, lo que Ya es 700, ¿no? 700, ya ves, 700, yo por eso decía, no puede ser que nos salga, Dios mío, o sea, estamos casi pegados arriba, ¿no? Imagínate, ¿cómo veo ahí el acero? ¿Cómo coloco ahí el acero? Ese esfuerzo está tan pegadito a la viga que no, o sea, más o menos, y ya dibujándolo, prácticamente dibujando esta sección, entonces significa que mi viga, ese principio es el que vamos a aplicar nosotros también para lo que son vigas, ¿ya? Y glosas, no vamos a quedar con el primer grupo ahí. Miren, entonces quiere decir que esta es mi viga, y yo acá estoy, me sale, ¿cuánto dijo? 800, ¿no? ¿Cuánto salía acá? ¿Cuánto salía? 798. Acá salía, 798. ya ves, por favor, no se vayan a confundir, porque cuando ustedes, si les toca ahí hacer su losa, imagínense, 798 centímetros cuadrados. Eso es lo que me salió. Entonces, quiere decir que si yo sé que toda esta sección acá mide 1,60 m, ¿verdad? O 160 centímetros, y esto mide 10 centímetros, entonces toda esta región, ¿cuánto mide? 1,600. ¿O quiere decir que me falta? No. Entonces, estos 778 yo más o menos lo calcularé y sé que estará por esta parte de esta región. O sea que en esta región que más o menos yo voy a sombrear, que es esta área, es donde se encuentra pues ese eje, ¿no? Y si estoy en este caso, la solución para poder encontrar el acero y que compense con el acero que voy a tener acá, porque se entiende que yo estoy compensando, que debe haber equilibrio, que T debe ser igual a C, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a trabajar con una sección rectangular. Y si estamos en ese caso, recuerden que nosotros estamos en una condición de falla dúctil, ¿no? Muy bien. Fuera todo lo contrario, si acá fuera mayor el valor, tendríamos más o menos que estar en esa sección y ahí sí tendríamos que separar, pues, ¿no? Las dos, las partes del ala y el alma. Y luego trabajar independientemente con cada uno y al final sumar, que es lo que tendríamos que trabajar. Entonces no vamos a quedar hasta ahí, nos ha faltado lo de losa, ya, ya en todo caso el día miércoles que nos toca hacemos losa y lo que son escaleras, ya con algunos ejercicios y para que ustedes puedan aplicar a lo que son sus losas de ustedes, ¿no? Sus losas aligeradas. Ahí ha habido, bueno, un desfase que hemos tenido, ¿no? Los principios, tanto para lo que son diseños, son los mismos. Las ecuaciones que vamos a trabajar son las mismas ecuaciones. Los criterios, de repente, al momento de considerar los esfuerzos o algunos valores, tanto si esa flexión o atracción o compresión como estén trabajando, quizás ahí cambie, ¿no? Pero como ahorita estamos todo en la parte de los elementos que trabajan a flexión, específicamente a flexión, se va a mantener con esas mismas, se mantiene con esos mismos elementos, ¿no? Con esos mismos valores. Cuando ya cambiemos de repente elementos flexo-compresión o elementos con corte, entonces ahí ya las cosas van a ir cambiando. Muy bien, con ustedes nos vamos a quedar hasta ahí, hoy no va a haber práctica, ¿no? El día miércoles recuperamos esta parte que nos hemos quedado, que faltaría lo que son losas aligeradas, ¿no? Muy bien, pueden retirarse, Angelito, nos hemos pasado algunos minutitos de más. Nos retiramos, ¿ya? ¿Hay alguna inquietud o pregunta que tengan que hacer? Ok, entonces con ustedes nos quedamos hasta ahí y nos vemos la próxima semana.